Hola, mis hermanos y mis hermanas de los 6 continentes de habla hispana. ¿Cómo están ustedes, mis amigos, oyentes del programa que le cautivará y que le traerá nuevas luces y razones para seguir viviendo? En este momento vamos a estudiar dos periodos proféticos que se encuentran en el libro de Daniel, los últimos dos periodos proféticos de tiempo, no son periodos de tiempo escatológico. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, estamos frente a tu palabra inspirada, revelada, y queremos que el Espíritu Santo, quien fue el responsable de que llegara a la tierra, también nos pueda hablar en esta hora para quedar claro qué es lo que tú has dicho y qué es lo que vas a decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los 1290 y 1335 días de Daniel, capítulo 12. La interpretación de los 1290 y los 1335 días de Daniel 12, 11 y 12 respectivamente, como 1290 días y 1335 años, es antigua y ya se la encontraba entre los expositores judíos del siglo VIII después de Cristo. Esta interpretación, que se basa en el principio de día por año de Números 14:34 y Ezequiel 4 del 6 al 7. Continuó siendo sostenida por los seguidores de Joaquín de Fiore en el 1130 y 1202, como así por varios otros expositores durante la pre-reforma, la reforma y la tradición protestante subsiguiente. Guillermo Miller, en 1782 a 1849, creía a su vez que, en primer lugar, tanto los 1290 años como los 1335 comenzaron en el año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, obtuvo su victoria sobre los visigodos arrianos, paso decisivo en la unión de los poderes políticos y eclesiásticos con la finalidad de castigar a lo que el catolicismo medieval consideraban herejes. En segundo lugar, Miller creía que los 1290 años se había cumplido en 1798, con el encarcelamiento del Papa Pío VI por parte de los ejércitos franceses, y finalmente que los 1335 días se extenderían 45 años más tarde, la conclusión de los 2300 años de Daniel 8:14 en 1843 y 1844. Los primeros adventistas observadores del sábado compartieron esta interpretación y llegó a representar la posición histórica
de los adventistas del séptimo día hasta hoy. Pero en estos años recientes, algunos predicadores independientes han comenzado a propagar lo que consideran nueva luz acerca de los 1290 y 1335 días de Daniel 12, rompiendo con la interpretación adventista tradicional. Estas personas alegan que ambos periodos están constituidos por días literales y no por días que representan años y que se cumplirán en el futuro. Algunos de ellos sugieren que ambos periodos comenzaran con el futuro decreto dominical, que los 1290 días literalmente son el periodo reservado para el pueblo de Dios salga de las ciudades y que cuando terminen los 1335 días literales se oirá la voz de Dios que anunciará el día y la hora del regreso de Cristo. Por más interesante que pueda parecer esta hipótesis, existen por lo menos 5 razones básicas que nos impiden aceptarlas. La razón número 1, esta teoría se basa en una lectura parcial y tendenciosa de los escritos de Elena White. Uno de los argumentos que se utilizan para justificar el futuro cumplimiento de los 1290 días y los 1335 días es la falsa idea de que Elena White consideraba errónea la noción de que los 1335 días ya se habían cumplido. Se menciona la carta que envió a la iglesia de la casa del hermano Hastings, fechada del 7 de noviembre de 1850, en la que alude a algunos problemas relacionados con el hermano Hewitt de Dead River. El texto original de esa carta en inglés aparece la siguiente declaración. En inglés: "We told him some of his error of the past, that the 1335 days were indeed an numerous errors of his." Esta declaración se puede traducir llanamente así: le mencionamos algunos de sus errores del pasado, que los 1335 días han terminado, y otros errores de él, pero algunos defensores de nuevas teorías proféticas prefieren sustituir la conjunción que that en inglés por la expresión tales como such as en inglés, con lo que se altera la forma y el sentido original del texto. De este modo, intentan corregir que la declaración diga que entre los errores sostenidos por el hermano White estaba la idea de que los 1335 días se habían cumplido. Si la intención de Elena White hubiera sido realmente corregir al hermano Hewitt
White, por creer que los 1335 días ya se habían cumplido, ¿por qué persistió esa idea? ¿Por qué se había limitado ella a corregir en 1850 en forma parcial y tendenciosa la posición de este hermano sin dirigir la menor reprensión de los demás líderes del movimiento, que también creían que este periodo profético ya se había cumplido en 1844? ¿Por qué no enfrentó a su propio esposo, Jaime White, por afirmar en la Tribune and Herald en 1857 que los 1335 días terminaron con los 2300 años o tardes y mañana en el clamor de medianoche de 1844? ¿Por qué no lo reprendió por seguir publicando en la misma Tribune varios artículos de otros autores que presentaban la misma idea? Aún más, ¿cómo podría haber declarado Ellen White en 1891 que nunca más habrá un mensaje que el pueblo de Dios que se basa en el tiempo? No hemos de saber de tiempos definidos, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Las evidencias de que Ellen White creía esos periodos ya se había cumplido, se pueden encontrar también en sus declaraciones, según las cuales la suerte de Daniel ya estaba echada. Daniel 12:13. Desde el comienzo del tiempo del fin, creemos por lo que el doctor P. Gerald Dunstead, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Andrews, estaba en lo cierto cuando declaró que ya en 1850 Ellen White había escrito que los 1335 días se habían cumplido, sin especificar el momento de ese cumplimiento. En segundo lugar, esas teorías rompen el paralelismo profético literario del libro de Daniel. Para justificar el supuesto cumplimiento futuro de los 1290 y los 1335 días, los abogados de la nueva luz profética alegan sin ningún fundamento que el contenido de Daniel 12:5 al 13, donde aparecen dichos periodos, no forman parte de la cadena profética del libro de Daniel. Pero un análisis más detenido de la estructura literaria del libro desbarata esa teoría. El doctor William H. Shea declara que en el libro de Daniel, cada periodo profético, ya sea el de 1260, el de 1290, el de 1335 y 2300 días, aparecen como un elemento estabilizador del contenido básico de cada uno
de esas profecías. Por ejemplo, la visión del capítulo 7 se describe en los versículos 1 al 14, pero el tiempo respectivo solo aparece en el versículo 25. En el capítulo 8, el cuerpo de la visión se presenta en los versículos 1 al 12, pero el tiempo correspondiente solo está en el versículo 14. Del mismo modo, los tiempos proféticos relacionados con la visión del capítulo 11, únicamente mencionados en el capítulo 12, este paralelismo comprueba que los 1290 días y los 1335 días de Daniel 12, 11 al 12 comparten la misma naturaleza profética apocalíptica de las expresiones tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo de Daniel 7:25 y la de las 2300 tardes y mañana de Daniel 8:14, de modo que aplicamos el principio de día por año a los periodos de Daniel 7 y 8, también se lo debemos aplicar a los de Daniel 12, porque en todos estos periodos están de alguna forma relacionados entre sí y la descripción de cada visión solo indica un único cumplimiento para el periodo profético que le corresponde. Además de eso, la alusión a Daniel 12:11 continuo y a la abominación desoladora relaciona los 1290 días con los 1335 días. No solo en cuanto al contenido de la visión de Daniel 11:31, sino también con la relación a los 2300 tardes y mañana de Daniel 8:14. El mismo poder apóstata que estableció la abominación desoladora en lugar del continuo se presenta en Daniel 7 y 8 como el único cuerno pequeño y en Daniel 11 como el rey del norte. Por lo tanto, tratar de interpretar algunos periodos proféticos de Daniel 70 semanas, 2300 tardes y mañanas, como días que simbolizan años y otros 1290 días, 1335 días, como meros días literales, no concuerda en absoluto con el paralelismo profético literario del libro de Daniel. En tercer lugar, estas teorías se apoyan en una interpretación no bíblica de la palabra hebrea tamid. La teoría de que tanto los 1290 días como los 1335 días comienzan con un futuro decreto dominical se basa en la suposición de que en Daniel 12:11 las expresiones continuo y abominación asoladora significan respectivamente sábado y domingo. Esta suposición tampoco tiene base bíblica. La expresión continuo es la traducción de la palabra hebrea tamid, que significa diario o continuo, a la que en la versión Reina Valera se le ha añadido la palabra sacrificio, que no aparece en el texto original de Daniel 8:13 y 12:11. La palabra tamid se usa en las escrituras
con respecto no solo al sacrificio diario del santuario terrenal de Éxodo 29, 38 y 42, sino también a varios otros aspectos del ministerio diario de ese templo. Éxodo 25, 30, 27, 20, 28, 29, 38, 30, 8, Primera de Crónicas 16, 6, en el libro de Daniel, el término se refiere obviamente al constante ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Daniel 8, 9 al 14 y la expresión transgresión o abominación asoladora se refiere al vasto sistema falsificación de este ministerio constituido sobre la base, no obstante, de la inmortalidad natural del alma, la mediación de los santos, el confesionario, el continuo sacrificio de la misa, etc. No podemos estar de acuerdo con la teoría que Daniel 12, el continuo de que Daniel 12 representa el sábado y la abominación desoladora. El domingo, para creerlo, tendríamos que vaciar esas expresiones del antiguo significado que le otorga el mismo contexto bíblico en el que aparecen como asimismo del consenso general de las escrituras. En cuarto lugar, estas teorías dejan o reflejan la interpretación futurista inventada por los jesuitas de la contrarreforma católica. Los defensores de la interpretación literal futurista de los 1290 días y los 1335 días arguyen que su posición es genuinamente adventista y totalmente avalada por los escritos de Ellen White. Pero si analizamos un poco más con profunda el asunto a la luz de la historia de los descubrimientos que esta postura rechaza el historicismo y el principio día por año de la tradición protestante para alinearse abiertamente con el futurismo literalista de la contrarreforma católica. Los reformadores protestantes del siglo XVI identificaron al cuerno pequeño con el papado como institución de que surgiría la abominación desoladora de la que había hablado Daniel 13, con el propósito de liberar al papado de esas acusaciones. El cardenal italiano Roberto Bellarmino, 1542 a 1621, el más capaz y renombrado de todos los polemistas jesuitas, sugirió que el cuerno pequeño era un rey cualquiera y que los 1260 años y los 1290 y 1335 días eran literales y se cumplirían en los momentos previos al fin del mundo. De esta manera, el papado contemporáneo dejaría de ser el cuerno pequeño
o el rey del norte, y por consiguiente no le podría responsabilizar la abominación desoladora. Muchos de los defensores contemporáneos de las interpretaciones futuristas de los 1290 y los 1335 días desconocen la relación entre esa perspectiva y el futurismo de la contrarreforma católica. Pero aún así, esas personas deben reconocer por lo menos que esas propuestas futuristas reposan esencialmente sobre una comprensión errónea de los patrones de pensamiento de la poesía hebrea y que representa una literatura con ojos occidentales del idioma hebreo. En quinto lugar, estas teorías no toman en cuenta las advertencias de Elena White en contra del intento de extender el cumplimiento de cualquier profecía de tiempo más allá de 1844. Si estas teorías fueran correctas, con la mera proclamación del decreto dominical ya sabríamos de antemano cuándo se cierra la puerta de la gracia y cuándo se produce la segunda venida de Cristo. Es por consiguiente una forma sutil y cacciosa de fijar fecha para los acontecimientos finales. Por más originales y creativos que parezcan, estos intentos no pasan de ser propuestas especulativas que desconocen o menosprecian en nombre de Ellen White sus propias advertencias al respecto. Ya en 1850 ella había escrito: la cuestión de las fechas ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Posteriormente, añadió que nunca más habrá un mensaje para el cumplimiento de Dios que se base en el tiempo. El Señor me mostró, dice ella, que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Dios no nos ha revelado el tiempo en el que terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Solo después de que la puerta de la gracia se haya cerrado, un poco antes de la segunda venida de Cristo, Dios declarará a los salvos el día y la hora de la venida de Jesús. Al comentar en 1900 la expresión que el tiempo no sería más, de Apocalipsis 10:6, la hermana White afirmó: este tiempo, el que el ángel declaró con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni el tiempo de gracia, sino el tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así, ¿por qué seguir insistiendo en aplicar al futuro los 1290 días y los 1335 días de Daniel 12? Solo Dios
puede juzgar el grado de sinceridad de los que lo hacen. Pero una cosa es cierta, la fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo la fe en él. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde deseo ir. Es evidente, por lo tanto, que proyectar al futuro el cumplimiento de los 1290 y los 1335 días se basa en una lectura parcial y tendenciosa de los escritos de Ellen White, quiebra el paralelismo profético literario del libro de Daniel. Se apoya en una interpretación no bíblica de las palabras hebreas tamid, refleja la interpretación jesuita futurista de la contrarreforma católica y menosprecia las inspiradas advertencias en contra del intento de extender el cumplimiento de cualquier profecía de tiempo más allá de 1844. En una época en la que los vientos de las falsas doctrinas están arreciando con crecimiento intensivo, Efesios 4:14, para engañar, si fuera posible, aún los escogidos, Mateo 24:24, solo estaremos seguros si estos cimientos en la clara e inmovible palabra de Dios, toda nueva luz para ser verdadera debe estar en perfecta armonía con el consejo general de las escrituras y de los escritos inspirados de Ellen White. Los atalayas del pueblo de Dios jamás deberán permitir que las conjeturas y las especulaciones humanas les impidan dar a la trompeta un sonido certero. Ezequiel 33:1-9 y Primera de Corintios 14:8. Amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios no puede tener dos fuentes y no puede tener dos caminos, solo un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí viene seguro de haber encontrado el camino, de haber encontrado la luz, de haber encontrado la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que esta reflexión nos lleve a todos a la aceptación de la verdad milenaria, no futura, una verdad que se ha cumplido, y que nos mantengamos firmes en esa verdad hasta la pronta venida de Cristo Jesús. Todos los que quieren orar conmigo, les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Ahora, Padre, que hemos repasado
la profecía de los 1290 días y 1335 días, y que estamos claros que es un periodo profético que ya se cumplió. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos mantenga dentro del carril, dentro de la seguridad de que estamos obedeciendo tu palabra. A todos nuestros hermanos que creen nuevas luces y que en este momento los hemos desenmascarado con esas nuevas luces, permite que puedan retornar con gozo, con alegría y seguir confiando en la historia y en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.